Rompecabezas. Zona Central. Bueno, estamos en un nuevo rompecabezas verde aquí en esta zona central, posverdad, cuando la verdad y la evidencia quedan por el camino en temas ambientales, ley de riego, agroquímicos y algo más, con la presencia de Eduardo Dubinas en un nuevo rompecabezas verde. Pero, ¿cómo estás, Eduardo? Bienvenido primero. Buenos días a todos. Bueno, un placer tenerte acá y el agradecimiento de siempre. Hicimos, y está en funcionamiento por 24 horas, la encuesta en Twitter, en nuestro perfil pueden encontrar esta pregunta y 4 opciones. Es un celebrity, ¿no? Porque uno elegiría todo. Pero hay buen ritmo de votos, 113 votos a las 11 horas 46 minutos. ¿Cuál considera que es el mejor ejemplo de posverdad ambiental? Ya les voy tirando el parcial. 1, la contaminación del Río Negro está estable, 20% de los que han votado hasta el momento. 2, el agroquímico glifosato es como una aspirina, 26%. 3, la ley de riego da todas las garantías ambientales, 10%, es el que tiene menos votos. Y Uruguay es Uruguay natural, 44% destaca, ¿verdad?, esta visión macro, porque claro, el eslogan es macro, ¿no? Uruguay es Uruguay natural, y creen la mayoría de los 113 votos recibidos a las 11 horas 46 minutos que este ejemplo de posverdad sería mayoritariamente el de Uruguay es Uruguay natural. Bueno, no sé qué te dice, ¿no? ¿Qué te va diciendo? Pero claro, y utilizamos ese gancho de la posverdad para hacer referencia al desvanecimiento de los criterios de verdad, no verdad, a los criterios que hacen sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre la mentira y la falsedad. Y esto viene a cuento de varias temáticas ambientales en los últimos días en Uruguay. Y empecemos por la más reciente, que es la aprobación por el Poder Ejecutivo, la pasada semana, de los 2 reglamentos que ponen en marcha los detalles de la aplicación de la reforma de la ley de riego. El Poder Ejecutivo esperó a que se aclarara si iba a haber o no una consulta ciudadana para mantener la normativa, y a los pocos días liberó estos 2 decretos. También recordemos que estos 2 decretos, cuando se presentaron en junio, estuvieron abiertos por un par de semanas a la consulta y reacción de la ciudadanía. Para ver de cambiarlos. Para cambiarlo. Entonces, bueno, primera cosa que digo, esencialmente los decretos que finalmente se aprueban son los mismos que estaban al principio. No hay cambios sustantivos, incluso algunos de los cambios sustantivos que aparecen podrían considerarse negativos. Pero vamos a contarle a los oyentes. La ley de riego, haciendo memoria, dice, bueno, vamos a hacer obras de riego en el país, sean embalses, tomas de agua, etcétera. Va a haber una apertura a emprendimientos colectivos, privados, bajo diferentes modalidades para utilizarlos. Y el gobierno decía, vamos a poner todas las precauciones ambientales para que esto no signifique un deterioro creciente en nuestras cuencas de agua. Entonces estos decretos son una pareja, son duales, uno va de la mano con el otro. El primero analiza cómo se autorizan los permisos y licencias ambientales para llevar adelante la ley de riego. Y el segundo determina cuál es el caudal mínimo que tiene que haber en un arroyo, una cañada, en un río, etc. Comencemos con el primero. El primer decreto que presenta cómo se deben elevar los proyectos para el riego y cómo serán analizados, tiene varias novedades que ahora se confirman. La primera de ellas establece en Uruguay la creación de un nuevo instrumento de gestión que se llaman planes de uso y manejo de suelos y aguas. La advertencia, para los que no están al tanto del tema, en Uruguay había planes de uso y manejo de suelos, pero no existían en aplicación los planes de uso y manejo de suelos y aguas a la vez, de los 2 a la vez. Es un cambio enorme. Claro. Entonces, primera observación, un cambio de esa magnitud es muy discutible que se pueda hacer a través de un decreto que además está especificado por una ley de riego. Probablemente requeriría una normativa propia de rango ley por lo menos. Claro, porque es importante el tema, claro. Sí, la figura estaba contemplada en la vieja ley de suelos, pero nunca se la había aplicado, nunca se la había instrumentalizado, y ahora aparece aquí bajo este instrumento. Mirá. La segunda cuestión es que estos planes de uso y manejo de suelos y agua solo lo van a poder elaborar ingenieros agrónomos. Es otra gran duda, porque la gestión del agua, por ejemplo, es materia de los ingenieros en cuestiones hidráulicas y similares. ¿Por qué ellos no participar?
Lo mismo ocurre con los especialistas en manejo y control de cuencas. Por ejemplo, pueden ser limnólogos o otras ramas de la biología. Entonces, ¿por qué solo ingenieros agrónomos? Claro, que está bueno el apunte, y déjame simplemente entre paréntesis, recuerden que las únicas voces cuando salió la Facultad de Ciencias a tirarse en contra de la ley de riegos, las únicas voces que yo encontré, y un par de casos, eran ingenieros agrónomos. Exacto. Entonces, tercero, hay varios detalles de la normativa que me llevan a precisar esto. Es una normativa, tanto en esta sección como en la demás, que está redactada con desprolijidad. Hay imprecisiones en los términos, incluso términos contradictorios o que no coordinan, no se acoplan, no están asociados a otras normativas. Decir que es más un borrador, o parecería un borrador que la ley. Claro, pero esto es una cosa que ya le puedo adelantar a los oyentes. Es la sensación que uno tiene sobre este tipo de leyes. Uno puede estar de acuerdo o no de cómo se maneja el tema ambiental, el tema agua, el tema territorial, etc. Pero hay un paso previo, es que la ley está chambona. Claro. La ley tiene imprecisiones. Claro. Entonces, por ejemplo, hace referencia a la participación de las juntas de riego, pero de verdad las juntas son juntas regionales de riego. Anula, por ejemplo, las evaluaciones, la participación de la comisión asesora que hay para riego, que era una comisión del Poder Ejecutivo. Entonces, está repleto de eso. Seguidamente, en otro paso novedoso, otra creación de este decreto, establece lo que llama evaluaciones ambientales estratégicas. Las evaluaciones ambientales estratégicas, el nombre evaluación estratégica, tenía otra finalidad, ya estaba en la normativa uruguaya, era para sopesar, analizar cuestiones a nivel territorial y en amplia escala. Estaban más asociadas a nuestra normativa en ordenamiento territorial. Y precisamente este mismo gobierno las había anulado al principio de su gestión a nivel regional, donde se cubrían varios departamentos. Ahora solo tienen cobertura dentro de una intendencia. Y acá reaparece el mismo término, pero para otra finalidad, que es una evaluación ambiental específica para el agua. ¿Por qué entreverar los términos? Claro, claro. Después pasamos a que la normativa, este decreto, establece que se harán evaluaciones ambientales dentro del sistema de evaluación ambiental que tiene el país para los proyectos grandes, que son, por ejemplo, los que inundan más de 100 hectáreas o tienen un embalse de más de 2 millones de metros cúbicos. Eso deberán solicitar a la DINAMA una autorización ambiental previa, que la DINAMA clasificará o no clasificará. Y acá vienen las novedades más sorpresivas y escandalosas del decreto. Entonces, en la normativa, cuando se dice, te vamos a evaluar ambientalmente tu proyecto de riego, el mismo artículo, dentro del mismo decreto, dice que ese proyecto va a ser ajustado. Alguien lo va a ajustar para que sea aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. O sea, ¿cómo es? Y si no, te lo van haciendo, qué sé yo. Eso mismo. Y si hay alguna duda, en el artículo siguiente, sí, le insisto al oyente para que vea mi sorpresa. Reiterar. En el artículo siguiente, en el cual se dice, te vamos a evaluar el proyecto ambientalmente, en el artículo siguiente dice, cualquiera de estos requerimientos no obstarán para el otorgamiento de los permisos o de las concesiones de los proyectos de riego y de las obras hidráulicas. O sea, te lo vamos a aprobar igual. Claro, te lo pedimos, pero si no lo tenés, igual te lo aprobamos, como sea. Es increíble, ¿no? Es increíble que esté redactado así como lo está leyendo Eduardo, además, ¿no? Entonces, ¿son errores de redacción? ¿No son errores de redacción? ¿Tendrán alguna lectura que podrá hacer alguna parte de los especialistas en derecho? Habrá que ver. Pero esta redacción abre las puertas a todo tipo de formas para saltearse la evaluación. Claro. Ahora, esto sucedía en Uruguay y en varios países. Finalmente, el permiso ambiental, la licencia ambiental, es un acto de la administración, un acto político donde el ministro de turno firma o no firma el permiso y podrá aceptar o no aceptar el informe técnico. Pero este caso Uruguay es el único que yo conozco en América del Sur donde la propia normativa ambiental dice, no importa lo que resulte de mi análisis, igual los emprendimientos podrán ser aprobados. En los demás países, la normativa ambiental es esencialmente florida y la dificultad está en que no se cumple todos sus atributos, todos sus alcances. Nosotros estaríamos entrando acá en ese terreno de la posverdad, más allá de la posverdad, es que no importa lo que diga la evidencia científica de la evaluación, igual te lo apruebo.
Qué bárbaro, tremendo. Y paso al siguiente decreto, que es el decreto hermano, por el cual se establece el caudal ambiental mínimo con el cual proteger nuestras lagunas, bañados, cañadas, arroyos, etc. Otra vez lo mismo, un montón de imprecisiones y de dudas que quedan del decreto, que habrá que ver si se resuelven con las guías, manuales, etcétera, que se pueda hacer desde el gobierno. Por ejemplo, dice se determinarán estos caudales mínimos ambientales para cuencas. La primera pregunta es cómo determina una cuenca, porque una cosa es la cuenca del Río Negro, otra cuestión es la cuenca del río Yi o la cuenca del río Tacuarembó, que a su vez están dentro de la del Río Negro. Claro. ¿Cuál es la escala de evaluación? Cero información con respecto a eso. Sí, y entonces después dice, bueno, como no sabemos bien cómo son los caudales de nuestros grandes ríos y otros cursos, establecen caudales provisorios para ir aplicando la norma. Entonces, para los embalses, dicen, me voy a quedar con el 60% del caudal, para las tomas de agua con el 80% del caudal. También estuvo un problema de tipo técnico que no puede ser solo resuelto por ingenieros agrónomos de cómo se determinan estos porcentajes y los niveles de referencia para establecer estos porcentajes. Claro. Pero la pregunta final que me hago, ¿para qué calculamos el caudal si igual el decreto hermano que acabo de comentar me puede otorgar el permiso por un acto político? No calculemos nada, ¿no? Es muy buena esa, como para cerrar, digo, si se sigue la lógica de lo que está escrito en estos procedimientos de la ley de riego, es válida tu pregunta. ¿Para qué hacemos ¿Para todo qué el miércoles? cálculo? Claro, no calculemos nada si le vas a dar para adelante, como quien dice, ¿no? Bueno, terrible, terrible, hay que decirlo así, una perlita más, ¿no? Entonces ahí llego a los temas de la posverdad. La presentación de evidencia científica queda convertida en actos de opiniones, o queda anulada o queda minimizada. Y tenemos varios ejemplos que se encadenan en Uruguay en los últimos meses. Por ejemplo, el que está en la encuesta. El glifosato es más o menos lo mismo que una aspirina, es un dicho de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca frente a una comisión de ambiente en el Senado de la República. Que la gente repite como loco, ¿eh? Claro, la gente lo repite, entonces es el terreno de la posverdad. Claro. El glifosato pasa a ser como una medicina de uso común que ni siquiera requiere una receta ni ningún cuidado y que se puede comprar en cualquier farmacia. Lo mismo sucede con otras opciones de la encuesta que están ahí a mano de los oyentes. Cuando la ministra del Ambiente dice la contaminación del Río Negro está estable, anula cualquier sentido de alarma, pero además anula y minimiza los puntos de referencia, por ejemplo, para evaluar si UPM contaminará más o menos una vez que esté funcionando en el Río Negro. Y naturaliza completamente la contaminación. Claro, la minimiza, pero además no solo que la minimiza, sino que anula, reduce, encoge la posibilidad de una discusión racional sobre la evidencia para alertar sobre esa contaminación. Entonces, para que el lector, el oyente, me entienda un poco la depresión que vos comentabas al inicio de la mañana, esto es como que el ministro de Salud Pública diga, no me interesan los indicadores de salud de la población, o esto que ha sucedido hoy con la Intendencia de Montevideo, diga, es irrelevante si los chacinados en los supermercados estaban o no contaminados, igual cómanlos, igual la gente siga. Entonces se anula cualquier forma de construir una política racional a nivel nacional. Y es de loco, claro. La posverdad va de la mano de los temas ambientales con los temas de salud pública. Van siempre juntos. Y el ataque que hay a la evidencia empírica, científica y a un diálogo racional, por ejemplo, como se está viendo en el hemisferio norte, siempre están mezclados temas ambientales y temas de salud pública. ¿Qué sucede esta semana? Para rescatar noticias de lo que está ocurriendo ahora. En Canadá, en este momento, hay un fuerte debate político-científico porque se descubre y se vuelve a poner en evidencia de que alguna de la información científica que habían utilizado las agencias de regulación sanitaria y agropecuaria en Canadá para la habilitación de glifosato están en entredicho a partir de las pruebas que se encuentran de que la empresa había manipulado parte de esos datos. Entonces, ese tipo de discusión, como sucede ahora en Canadá, no podría ocurrir en Uruguay, desaparecería del debate político uruguayo por estar en este terreno de la posverdad. Claro. Y entonces ahí llego al final, ¿a dónde va a parar todo esto?
Bueno, primero Jane evidencia que esto de Uruguay natural ya es un mito. Sí, tal cual. Es un mito. Lamentablemente sí. Entonces entramos en una situación donde el término que la describe es el de agnotología. Agnotología es un término que rescató un académico, Robert Proctor, para referirse a la generación activa específica de ignorancia. Generar ignorancia para legitimar, sostener y reproducir algunos tipos de saberes y algunos tipos de política que, por ejemplo, permiten tener alimentos contaminados o arroyos y ríos contaminados en los diferentes países. Un tipo de manera de entender los saberes y la discusión pública que está desvinculada de la evidencia, Claro. que no permite un debate racional, y que cuando aparece evidencia que alerta, por ejemplo, diciendo tenemos el río contaminado en la cuenca del Santa Lucía, Ajá. o realmente las descargas de UPM2 serán de millones de litros por día, esto se lo trata y se lo pone como si fuera una opinión más que carece de relevancia. Y con ello, a pesar de estar en este mundo de agnotología, las consecuencias de la ignorancia no desaparecen. Porque yo voy a seguir estando con agua contaminada y con alimentos contaminados. Que esa es la realidad, verdaderamente, ¿no? Increíble, pero cierto. Y bien aplicable a muchísimos otros ambientes, por decirlo de alguna manera, a otros sectores, quiero decir, ¿no? Se da, efectivamente, en el tema del medio ambiente, pero bueno, te digo que la política en general está a la orden del día, ¿no? Lamentablemente, porque los problemas quedan sin solución y de alguna manera se naturalizan cosas que son totalmente no naturales, innaturales. Y creo que lo de la ley de riego es un gran ejemplo que pusiste, Eduardo. Bueno, quiero ver cómo estoy pinchando por acá en la línea, en el hilo de conversación del perfil de Rompecabezas en Twitter para saber cómo va la encuesta al cierre, ¿verdad?, de este nuevo Rompecabezas verde. Pero no encuentro, una cantidad de... Acá está. Bueno, por ahora vamos con 170 votos. Sigue adelante la opción Uruguay es Uruguay natural. Recuerdan que la pregunta es ¿cuál considera que es el mejor ejemplo de posverdad ambiental? Consideran que el mejor ejemplo de posverdad ambiental es la opción 4. 46% de los que votan piensan que Uruguay es Uruguay natural. Es la opción menos real, por decir de alguna manera, ¿no? Es la opción que de alguna manera resume a todas las demás. Es que está bien, claro, porque está englobado todos los temas en ese eslogan, que es un eslogan, pero que debería ser representativo de una realidad que no está representando. Por eso está bien que yo coincido con Eduardo que por un tema macro, ¿verdad?, esté liderando la encuesta. Le sigue la opción 2, el agroquímico glifosato es como una aspirina, 26%. Acá uno va tomando, ¿no?, nota de cómo van las cosas, ¿no? Y después ya pegaditos, la opción 1, la contaminación del Río Negro está estable, 16%, y la opción 3 cierra la votación, la ley de riego da todas las garantías ambientales, 12%. ¿Te dice algo? Por ahora, recién hay 24 horas, de 22 horas 38 minutos por delante. Bueno, animamos a todos a participar, es un buen ejercicio. Claro, bueno, está bien. Y después vemos las conclusiones, porque podemos decir algo después de que se cierre mañana, ¿no? Sí, claro. Capaz que metemos algún audio o algo y Eduardo nos dice qué conclusiones saca a instancias de esta encuesta. Bueno, en el hemisferio norte el rótulo de posverdad está muy asociado a la calidad de los alimentos y a la negación del cambio climático, ¿no? Claro, que son los dos grandes temas. Los dos grandes temas que tienen, en donde ellos cortan el bacalao, por hablar de algo que no vamos a entender nosotros, y que son temas súper importantes para toda la humanidad, claro. Me parece lógico y natural, ¿no?, que así sea. Eduardo, gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, un saludo a Rosario y a toda la familia, que ahora está cada vez más grande. Tendremos no sé, ¿no? Porque nacieron más o menos, son contemporáneos con Dante. Bueno, ¿cómo se llama tu nieta? Emilia y Dante. Bien. No sé, se van a conocer algún día, así que uno nunca sabe. Tal vez. Saludos a Rosario y a toda la familia. Gracias, Edu. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.